buenos días. La verdad que es un privilegio. Gracias, Marcos. Es un privilegio para mí poder aquí compartiendo con todos vosotros. La presentación que ha hecho Marcos ha sido muy buena, entonces tengo poco que añadir. Me llamo Dani Merino, soy de la Iglesia de la Viña, Barcelona, en la zona del Besós, cerca del Diagonal Mar y de la playa, y estudio en la Escuela Evangélica de Teología. Y ahí conocí a Andrés Reid, que ha sido un poco el punto de encuentro con la Iglesia, y que de hecho fue mi profesor de predicación expositiva. Entonces, cualquier queja que tengáis de la predicación de hoy, ya sabéis a quién dirigiros. Pero, dejando bromas aparte, quiero plantearos una situación hipotética antes de comenzar y de leer el texto. Imaginad que alguien se os acerca y os dice: quiero que plantes una iglesia. Y además en una ciudad diferente en la que ahora estás viviendo. Y además imagina que no sales corriendo en dirección contraria, sino que lo pones en oración y sientes paz, lo compartes con otros hermanos y ven que hay un llamamiento en ti para empezar una nueva obra. Tal vez veas alguna circunstancia, alguna puerta que se va abriendo y que interpretas como que Dios te está allanando el camino. Entonces, finalmente tomas la decisión. Vas a plantar una iglesia. Y ahora llega el momento de preguntarte: ¿y por dónde empiezo? Y no sé cuál sería tu respuesta, pero deja que te explique cuál sería mi respuesta. Probablemente lo primero que haría sería ir a mi pastor, se llama José Luis, y decir: mira, José Luis, he hecho una lista con las cosas que necesito para empezar esa plantación. Un líder de niños, porque evidentemente para que se queden los padres tiene que haber un buen ministerio de niños. De adolescentes, claro, que con los rebeldes que son ahora, tiene que haber un líder, si no se van a ir los padres también. 2 sets de alabanza completos, porque no es plan de que haya pocos instrumentos o de que no puedan descansar los pobres. Un local donde esté todo montado, preferiblemente, ¿no? Que eso de poner sillas cada domingo, salario pastoral, ¿no? Y veo muchas caras que dicen amén a todo lo que estoy diciendo. Entonces, tal vez no sería el único que empezaría con esas ideas. Y no me malinterpretes. Si tú cuentas con todo esto, gloria a Dios. Seguro que lo usará para potenciar esa plantación. Pero siendo realistas, y como ya apuntaba Marcos, la mayoría de iglesias no han empezado así. Y la iglesia de Filipos no es la excepción. Como ya comentaba Marcos, es una iglesia que empezó con un cambio de planes, con un pequeño grupo de mujeres que se reunía a las afueras de la ciudad, con una mujer que estaba siendo explotada, una esclava, y con un carcelero que estuvo a punto de suicidarse antes de entregar su vida a Cristo. Y sin embargo, en un terreno hostil al Evangelio y con apenas un grupito de 4 misioneros, el Señor levantó una comunidad que hoy recordamos como una de las iglesias más fieles, más ejemplares y más amadas por el apóstol Pablo de todo el Nuevo Testamento. Entonces, yo os invito a preguntaros conmigo en esta mañana: ¿qué podemos aprender de la manera en que se plantó la iglesia? ¿Y cómo lo podemos aplicar para nosotros, en nuestro contexto, extender el reino, tanto individual como congregacionalmente, de una manera más eficaz? Y ahora sí, os invito a leer conmigo Hechos 16. Lo haremos por fragmentos. Vamos a leer los primeros, del versículo 6 hasta el 12, y si no me equivoco se va a proyectar para que podáis seguir también la lectura y por supuesto podéis abrir vuestras Biblias también. Hablando de Timoteo, Pablo y Silas, dice así: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuviera la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Y creo que hay un mapa que se puede proyectar también. En este pasaje, aunque es muy corto, hay 10 regiones y zonas diferentes, entonces tal vez te ayuda para ubicarte. El punto de partida sería Antioquía, y ahí veis algunos de los puntos principales por los que estuvo el equipo misionero, primero por la zona de Asia, y después finalmente Troas, y después Filipos y Neápolis. Pero más que dar una clase de geografía,
quiero extraer un principio que me parece fundamental y que está en este texto y que nos puede ayudar a extender el reino de Dios. Lo he llamado de la siguiente manera: la extensión del Evangelio requiere un equilibrio entre el esfuerzo bien planificado y la guía de Dios. Y me parece importante resaltar esto porque es fácil caer en uno de los dos extremos. En primer lugar, el extremo de la pasividad. Los misioneros estaban en movimiento. Estaban por Asia y recibieron un no. Y siguieron moviéndose. Vamos a ir a Bitinia. Y recibieron otro no. Y siguieron moviéndose y fueron a Troas. No estaban parados durante 6 meses diciendo, no, hasta que el Señor no me muestre exactamente lo que quiere de mí ahora, en este momento de mi vida, no voy a hacer nada. No me voy a mover. Ellos estaban siendo obedientes, fieles al llamado de ir y hacer discípulos, aunque no tenían todos los detalles tan claros como les hubiera gustado. Y esto me parece importante recalcarlo, porque a veces vemos a creyentes que no están muy activos en la obra del Evangelio. Y tal vez les preguntas, ¿y por qué? Y te dicen, no, es que no he descubierto mi llamamiento. O no tengo claro cuál es la misión para la que Dios me ha creado. Estoy esperando que se me revele. Y dices, bueno, espera en movimiento, como hicieron el equipo de misioneros. Porque probablemente sea en movimiento cuando el Señor te vaya afinando y vaya guiando tu camino. Entonces, si tú te identificas con ese tipo de persona, te invito a que estés en movimiento, estés predicando, estés anunciando el Evangelio, estés haciendo discípulos, estés poniendo al servicio tus dones y ya el Señor irá afinándote. Pero es raro que alguien reciba una revelación que le diga exactamente lo que tiene que hacer antes de ponerse en movimiento. Dios no suele operar así. Y también algo muy llamativo es que ese esfuerzo tiene que estar bien enfocado. Y esto es algo que se aprecia mejor cuando estudias la geografía, como hemos visto, porque la ruta que eligió el equipo misionero está muy bien pensada. Sin tener, al parecer, ninguna guía directa del Espíritu Santo todavía, eligieron zonas, ciudades, con mucho potencial para extender el Evangelio. En el mapa que he puesto antes, no es necesario volver a proyectarlo, se veía también la ciudad de Éfeso. Y es que algunos eruditos están convencidos de que esa era la intención inicial por la que estaban en Asia, llegar a Éfeso. Y Éfeso, para que nos entendamos, era un partidazo, usando un lenguaje coloquial. Una ciudad, un núcleo urbano, mucha población. Era un punto excelente para extender el Evangelio. Y después vemos que el equipo misionero busca zonas urbanas, busca zonas donde se pueda extender con facilidad el mensaje de Jesús. Y eso nos dice algo. Nos dice que la estrategia, la planificación, no es enemiga de la espiritualidad, como algunas personas piensan. Y creo que hay una aplicación directa a nosotros como individuos y también como iglesia. Está bien preguntarnos, ¿cuáles son mis dones, mis talentos, mis oportunidades, mis recursos, para buscar la manera de maximizar la extensión del Evangelio, para ser astutos, para tener esa sabiduría que a veces tienen los hijos de las tinieblas, pero no los hijos de la luz, como bien dice el Señor Jesús también? Y a nivel congregacional lo mismo. Y os pongo un ejemplo que estamos viviendo en nuestra iglesia, en la Viña Barcelona. Estamos en proceso de plantación de una sede, le llamamos. Sería algo similar a un punto de misión. No es una iglesia independiente. Y hemos elegido, bueno, el equipo plantador, en este caso, ha elegido plantar en Sant Feliu, en el Baix Llobregat. ¿Y por qué en Sant Feliu? Pues porque tuvieron una reunión de ayuno y oración y entonces escucharon audiblemente Sant Feliu. Ojalá, o sea, si Dios lo hace, gloria a Dios. Y seguro que en ocasiones lo hace, pero no fue el caso. Se estudió que hay una buena cantidad de población que está bien conectado por transporte público y por coche también, y que hay poca presencia evangélica. Factores que son profundamente humanos, pero que está bien estudiar y que está bien analizar para extender el evangelio con mayor eficacia. Entonces, si tú te estás esforzando, haces bien, pero pregúntate si estás canalizando bien tus esfuerzos para no estar dando palos al aire. Pero este es un extremo, luego está el otro extremo, que es hacer test de dones, test de personalidad, leer hasta la biografía de Elon Musk y de un futbolista profesional, todo pensando cómo aplicar principios, pero tal vez nunca te has preguntado, Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Tal vez no lo estás poniendo en oración. O peor, tal vez sientes que el Señor te está
llevando en una dirección contraria, pero te estás resistiendo, porque humanamente quizá no te parece lo mejor. No, el Espíritu Santo, en este caso, intervino y dijo no a Asia y dijo no a Bitinia y los llevó a Filipos, aunque quizá no parecía la mejor idea. Y déjame sacarte un detalle del texto que también nos recuerda algo muy importante. Algunos eruditos están convencidos de que precisamente en Troas fue donde Lucas se unió al equipo misionero. Y llegan a esta conclusión porque el texto, si os fijáis, cambia de hablar de ellos a nosotros. Por lo tanto, tenemos esta historia porque Lucas se unió al equipo misionero. Esta historia de la que ahora estoy predicando y de la que nos seguimos beneficiando todos los creyentes está porque Dios cambió los planes. Y si Dios cambia tus planes, va a dar más fruto, aunque en el momento no te lo parezca, o sea más incómodo o más difícil. Entonces, sometámonos a la guía del Señor, porque siempre es la mejor idea. Entonces, primer punto, esforzarnos con astucia, pero poniendo los planes bajo la guía de Dios. El segundo punto lo quiero extraer de otros versículos del mismo capítulo. En este caso vamos a leer del versículo 13 hasta el 15. Y dice así: Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Unas pinceladas de contexto para que sepamos a dónde llegó el equipo misionero. Filipos era una ciudad importante, de nuevo, un núcleo urbano. La visión decía a Macedonia, pero no decía a Filipos, y es significativo que eligieran este lugar. Pero más allá de eso, era una colonia romana. Y esto quiere decir que era una especie de Roma en miniatura. Se hablaba en latín, la ley era latina, era la misma que en Roma, las costumbres, la cultura, el culto al emperador, era como una pequeña Roma. Y por lo tanto, los judíos eran tolerados, pero no estaban muy bien vistos. Y es significativo que Pablo no empiece yendo a la sinagoga, porque es lo que suele hacer si observamos el libro de los Hechos. Y esto probablemente se debe a que ni siquiera había 10 hombres judíos, que se consideraba el mínimo necesario para empezar una sinagoga. ¿Y entonces qué hace Pablo? Pablo busca el punto de encuentro. Y este es el segundo principio que os quiero lanzar. Dios abre los corazones en los puntos de encuentro. Fijémonos la estrategia del equipo misionero. Van a un lugar donde dice el texto que solía hacerse la oración. Era un punto establecido, conocido, a pesar de que estaban a las afueras de la ciudad. Y donde estaba la gente, ahí estaba el equipo misionero. Y fueron, y dice el texto que conversaron. No solamente predicó el evangelio, que seguro que lo hizo, porque Lidia se convirtió, sino que tuvieron una conversación con las mujeres que estaban allí. Y en medio de esta conversación pasó quizá lo más significativo de todo el pasaje. El Señor abrió el corazón de Lidia. Pablo habló, Lidia escuchó, pero fue el Señor quien abrió el corazón. Y creo que esa es una verdad que tenemos que interiorizar porque es profundamente liberadora. Muchos creyentes nos frenamos, y me incluyo, en el evangelismo por miedo, por no saber hacerlo bien, por no tener los recursos, y formarse está muy bien, pero al final va a ser el Señor el que abra los corazones. Entonces confiemos en que Él está llamando a los suyos. Y no solo eso, sino que también en España lo está haciendo en los puntos de encuentro, en aquellos lugares donde hay conversaciones y donde se suscitan relaciones, igual que pasó entonces. Un estudio reciente, que os recomiendo muchísimo su lectura, Cómo llega un español a Cristo, publicado en 2025, muy reciente, llega a una conclusión que es muy significativa. 3 de cada 4 personas que entregan su vida a Jesús lo hacen a través de una relación personal. En muchos casos tardan meses, es un proceso, no es un acto instantáneo. Y aunque seguro que el Señor sigue usando repartir literatura, eventos, campañas,
Dios está abriendo corazones de manera muy frecuente a través de las relaciones, a través de las conversaciones, como pasó en aquella ocasión. Y por eso os animo a buscar esos lugares de encuentro. Por ejemplo, si tienes un perro, pasearlo por una zona transitada, donde pueda haber conversaciones con otras personas que lo están haciendo. Tomarte un café con compañeros de trabajo después de la jornada. Participar quizá en una actividad del barrio, de cultural, de voluntariado. Por ejemplo, un hermano misionero inglés en la iglesia de la Viña fue a clases de catalán y doble beneficio porque aprende catalán y pudo hablarle de Jesús a una persona. Y esa persona llegó a ir a la iglesia, a un grupo de conexión. Entonces vemos que el Señor está usando esos espacios. Mi hermano hace poco fue al quiropráctico que le atiende y esa persona le dijo, oye, tú que eres religioso, empezó. Y le dijo luego, ¿podrías orar por mi hijo? Porque es que ha nacido prematuro y está hospitalizado junto a su esposa o su novia, no estoy seguro. ¿Podrías orar por él? Sin que mi hermano hiciera nada. Él ya había hablado de su fe y luego el Señor fue abriendo puertas. Pero es en esos espacios, en esos lugares de encuentro, en esas conversaciones, donde el Señor está abriendo especialmente los corazones. Entonces debemos estar ahí. Y lo mismo aplica a nivel congregacional. Organizar eventos que promuevan relaciones también me parece una idea fabulosa. Excursiones, caminatas, barbacoas, eventos deportivos, algo que sea una barrera de entrada sencilla para que las personas sin fe puedan venir menos intimidadas, donde se puedan sentir amadas, donde vean el ambiente. Nosotros en la iglesia tenemos dos hombres, maridos de mujeres creyentes, que uno de ellos nunca se queda en la predicación, nunca. Es judío y nunca se queda. Y otro prácticamente nunca, que es agnóstico o ateo, no estoy muy seguro. Pero están en los eventos sociales, están en los campamentos, en los retiros, en las celebraciones, en las comidas. Ven el ambiente y sienten incluso que es su familia. Probablemente son más amados ahí que en otros lugares. Y quién sabe si el Señor no usará esos lugares, esos encuentros, para terminar abriendo su corazón. Yo deseo que sea así. Y por eso os invito a preguntaros, a preguntarnos, porque esto me interpela a mí tanto como a vosotros. ¿Estamos dedicando tiempo a cultivar esas relaciones, a tener esas conversaciones, a buscar esos puntos de encuentro? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Tanto a nivel individual como a nivel congregacional. Y si no me equivoco, creo que el punto de Misión de la Garriga nació de una manera muy similar, porque Andrés me comentó en un viaje de coche y me dijo que empezó con un grupo de mujeres tomando café, que luego se unieron los hombres y ahora está creciendo. Entonces, el Señor de verdad que lo está usando y confiemos en que Él va a abrir corazones. Y ahora quiero ir a la sección más larga del capítulo 16. Vamos a leer del versículo 16 al 34, pero es una historia asombrosa y os animo a estar muy atentos porque extraeremos el último principio de este pasaje. Dice así: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación». Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: «Estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar». Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que se les arrancara la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas.
El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?». «Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia seréis salvos», le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Y de aquí, de esta historia extraordinaria, quiero extraer el tercer principio y el último de esta mañana. La respuesta apropiada en medio del sufrimiento contribuye a extender el reino de Dios. Y sabes, a veces leemos las historias de la Biblia demasiado deprisa, sobre todo cuando estamos familiarizados con ella, y no prestamos atención a la magnitud de lo que está ocurriendo. Y creo que eso es fácil que ocurra con esta historia, y por eso quiero detenerme un poco a ver lo que realmente tuvieron que pasar Pablo y Silas. En primer lugar, los llevaron a rastras ante los magistrados. La multitud se amotinó y me los imagino vitoreando, gritándoles: azotadles, meterlos en la cárcel, matadles, judíos, idólatras. Vete a saber lo que estaban diciendo. Una humillación en toda regla. Una situación que seguro nadie querría vivir. Les arrancan la ropa, con lo cual el azote va a ir a carne limpia. Y dice la Biblia que les azotaron mucho. Los romanos no tenían un límite establecido para los azotes, a diferencia de los judíos. Entonces vete a saber cuántos les cayeron. De hecho, horas después, el carcelero tuvo que lavarles las heridas, con lo cual fue profundo el daño. Y no solo los meten en la cárcel, sino que la Escritura dice que los metieron en el lugar interior más profundo, probablemente más oscuro de toda la cárcel. Y por si eso fuera poco, tenían un cepo en los pies. Y he puesto una foto, no sé si se puede proyectar, sobre cómo sería uno de esos cepos. ¿Te imaginas dormir en esa postura? Con la herida sangrando, no poder estirar las piernas, y de hecho se podía aumentar la longitud, la distancia de las piernas para que fuera un método de tortura incluso. Pero no es de extrañar, ya se puede quitar la imagen, gracias, que a medianoche siguieran despiertos, porque vete tú a dormir con ese cepo, con las heridas, es imposible prácticamente. Pero aquí llega algo mucho más significativo que su sufrimiento, la respuesta que tuvieron en medio de ese sufrimiento. Se pusieron a cantar, a alabar a Dios y a orar. No dijeron: «Ay, obedecer a Dios me ha traído mucho sufrimiento». No se amargaron, no se resintieron. Adoraron al Señor, oraron. Y no es de extrañar que pasara después lo que pasó. Evidentemente hubo un milagrazo extraordinario con el terremoto que facilitó que el carcelero llegara a la fe. Pero yo me imagino que el carcelero también estuvo muy impresionado con la manera en que Pablo y Silas le trataron. Imaginaos que ese hombre fue el que lo metió en la cárcel, fue el que les puso el cepo, fue el que obedeció las órdenes de sus superiores. Era, en términos humanos, su enemigo. Y cuando estaba a punto de matarse, Pablo gritó: «No te hagas ningún daño». Ese amor le tuvo que tocar. La manera en que el equipo misionero, Pablo y Silas en este caso, reaccionaron a ese sufrimiento, a esa injusticia, a ese dolor, seguro que hizo mella en el carcelero. No fue solo el milagro. Y sabes, cuando estamos en momentos de sufrimiento, sale lo que llevamos dentro. Y cuando las personas que están a nuestro alrededor ven que respondemos con esperanza, con gozo, con amor, dicen: ahí hay algo diferente. Y el reino de Dios avanza. Y esto no ha ocurrido solo en el libro de los Hechos, es una constante en la historia de la Iglesia. Y aquí quiero citar a Mari Carmen, la hermana de la Iglesia, porque ella hizo un podcast fabuloso sobre esta iglesia, sobre la iglesia de Granollers. Y es muy significativo porque en 1947 un grupo de católicos atacó la capilla, hirió al predicador de entonces, Antonio Blanch, le rompieron un tímpano, destrozaron el mobiliario, rompieron Biblias, una situación difícil, horrorosa.
Pero al día siguiente, Samuel Vila fue al lugar donde eso había ocurrido, junto al predicador. Y él dice lo siguiente en su biografía, dice así: me dio la oportunidad para exponer el Evangelio aquel mediodía a las gentes de la calle que a la salida del trabajo se agolpaban en las ventanas. Yo tenía ocasión de levantar del suelo hojas de Nuevos Testamentos rotos, leerles pasajes escogidos y decirles: amigos, ¿hay alguna razón para destrozar libros que dicen estas cosas? Vean quién está de parte de la verdad y de la razón. Y al día siguiente había más gente en la iglesia. Porque lo que el enemigo usa para destruir el avance del Evangelio, Dios le da la vuelta. Y cómo reaccionamos en medio del sufrimiento tiene mucho que ver con eso. Y yo no sé, hermanos, porque primera vez que vengo aquí, ¿por qué situación estás pasando tú hoy? Es posible que algunos de vosotros estéis lidiando con acoso laboral, con un compañero que es insoportable, con un jefe que os exige mucho más de lo que podéis dar y eso os lleva a vivir con estrés. O tal vez el problema sea en el hogar. El lugar que debería ser seguro se ha convertido en un lugar donde solo hay problemas, por una relación complicada, por un hijo rebelde, por un compañero de piso muy difícil de llevarse bien con él. Tal vez estés lidiando con una enfermedad crónica, con dolor cada día de tu vida. Tal vez estás en paro desde hace años y no se abren puertas. Quizás estás pasando por una ruptura. Hay situaciones muy difíciles. Pero ¿te imaginas en esa situación reaccionar con alegría, con compasión por las personas que te hacen la vida más difícil y que meses, tal vez años después, alguien venga y te diga: ¿cómo reaccionas siempre así? ¿Cómo puedo tener ese gozo que tienes tú? O incluso, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y déjame decirte algo, esto no lo dice el texto, pero te lo digo yo, porque está en toda la Biblia. Esto no es tan fácil como: vale, ahora lo voy a hacer. Cuando estás en una cárcel y te han pegado azotes, solo la gracia de Jesús te puede empoderar para actuar de esa manera. Esto no es humanismo, no es un libro de autoayuda. Tenemos que cantar, tenemos que orar, tenemos que leer las Escrituras diariamente para que cuando lleguen esos momentos, tener la fuerza para poder actuar así. Porque se trata de Cristo, de que Él murió, Él resucitó, Él ascendió y ahora derrama su gracia sobre nosotros para que por medio del Espíritu Santo podamos actuar de manera digna de Él. Y quiero terminar repasando las consecuencias de esta plantación de Filipos. Poco después, Lucas se quedó para sentar la obra del ministerio y el equipo de Pablo, Silas y Timoteo se marcharon. Y para ese momento había una iglesia con un carcelero romano y su familia, quizá con una esclava que había sido liberada, con una mujer adinerada porque Lidia era una especie de empresaria. Personas diferentes, trasfondos distintos, clases sociales muy divergentes, pero unidos como cuerpo de Cristo. Vidas completamente transformadas por la gracia de Jesús. Y ahora yo os pregunto, Iglesia de Granollers, ¿queremos ver esto en nuestro contexto? Pues yo os dejo con estos 3 principios que creo que pueden ayudar. Esforzarnos sabiamente, pero poner nuestros planes en las manos de Dios. Ir a los lugares de encuentro, confiando que el Señor abrirá corazones. Y ser luz en medio de nuestro sufrimiento, para que el Evangelio se extienda. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por la gracia que ya has derramado. Y gracias por habernos salvado. Porque hemos experimentado, Señor, lo que es ser perdonados de nuestros pecados, liberados de la ira de Dios y adoptados como hijos, que ahora tenemos el deseo incontenible de que más personas se unan a la familia de Dios. Y te pido, Señor, que tú enciendas la pasión evangelística de esta iglesia y que uses estos principios y te glorifican para atraer a los que son tuyos, a esta comunidad, a la Garriga o a donde tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias, Daniel, por abrirnos este texto y exponerlo con claridad, con esa sencillez y extrayendo esos principios tan útiles para el desarrollo de la misión y de la Iglesia. Vamos con el tiempo de comunidad para acabar el culto. Algunos temas de agenda a tener en cuenta. Mañana sigue el casal de verano con los niños del barrio y de nuestra iglesia. Estamos en unos 60 y largos niños, entre los nuestros y los que se han apuntado del barrio. Así que os pedimos